Cuando tú optimizas, reduces costos. Pero si optimizas más allá de la cuenta, probablemente estás tomando una decisión sesgada que a corto plazo seguro te da resultados. Pero a medida que pasa el tiempo va a impactar negativamente a tu cliente. ¿Y qué pasa si impacta a tu cliente? Impacta tus ingresos. Si impacta tus ingresos, impacta tu crecimiento o el crecimiento de la compañía en el mercado. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chain. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Con más de 14 años de experiencia en la industria energética, ha liderado operaciones complejas y equipos multifuncionales en América Latina y América del Norte, con un fuerte enfoque en eficiencia operativa y crecimiento sostenible. Creo que para manejar la complejidad, en especial en el área de planeación y cadena de suministro, lo primero es mapear cuál es tu cadena de suministro, cuáles son los procesos que haces en cada geografía. Y una vez estén mapeados, lo importante es poder entender cuáles son los problemas que cada uno tiene, cuáles son los cuellos de botellas que tienes. Ingeniero electrónico con maestría del MIT, ha aplicado herramientas avanzadas como Machine Learning y optimización para la toma de decisiones. Ha liderado proyectos offshore cloud, alcanzando altos márgenes financieros y contribuido al conocimiento del sector con publicaciones y reconocimientos internacionales. Yo creo que la innovación ha sido la diferencia entre el éxito y el fracaso de los proyectos en los que he sido asignado, al menos de los grandes proyectos, porque han sido muy retadores, tanto así que de haber seguido un proceso estándar, sin innovación, sin sugerir algo nuevo, sin evaluar algo diferente, seguramente nos hubiera llevado al fracaso, ¿no? Omar Pineda combina excelencia operativa, visión estratégica y profundo conocimiento técnico, posicionándose como un referente en la transformación de cadenas de suministro dentro de contextos complejos y en evolución. Acompáñanos a descubrir más sobre su experiencia en este nuevo episodio. Queremos comenzar con una pregunta muy importante. ¿Quién es Omar Pineda? Bueno, yo soy un colombiano, nacido en Bogotá. Me gradué de Ingeniería Electrónica en la Pontificia Universidad Javeriana. También tengo un máster en Ciencias Aplicadas en Gestión de Cadena de Abastecimientos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como el MIT. A lo largo de mi carrera he trabajado por alrededor de 14 años en el sector energético. Actualmente me encuentro trabajando en Schlumberger o SLB y me encuentro ahorita en el área de planeación y cadena de abastecimiento, asignado como gerente de recursos para Norteamérica Offshore. ¿Cómo han sido tus primeros pasos a nivel profesional? Es decir, ¿cómo has decidido estudiar ingeniería electrónica? Bueno, sabes, desde pequeño siempre me gustaron los retos y recuerdo que cuando estaba como en quinto de primaria, una de las cosas que más me gustaba o que más me motivaba era poder resolver los problemas de matemáticas más rápido que la profesora. Y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, esto puede generar que o te quieran o que te odien. Afortunadamente, mi caso fue el primero. Y esto me ayudó digamos que a tener un amor por los números. Y a medida que fui creciendo me di cuenta que también me gustaba construir cosas, que me gustaba hacer las cosas que fueran útiles para mí, útiles para los demás. Y descubrí que la ingeniería básicamente era la manera de convertir los números en realidades. Entonces, ahí ya sabía que quería estudiar una ingeniería, pero no sabía cuál todavía. Y escogí ingeniería electrónica porque siempre he sido amante de la robótica, de las automatizaciones, de la tecnología. Entonces, pues bueno, esto me llevó a escoger la carrera. Y bueno, decidí estudiarla en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá porque es una de las mejores universidades para esta carrera. Y de hecho recuerdo mucho algo muy significativo que aprendí de la universidad. Y es que uno de los profesores, que de hecho fue director de carrera, me dijo que lo que iba a aprender, y no se me va a olvidar de la universidad, era aprender a aprender. Y eso creo que es algo que marcó mi vida porque me enseñó a que podía aprender cualquier cosa que así no estuviera relacionada con ingeniería, por ejemplo. Y es algo que valoro mucho de mi universidad. Me imagino que esta etapa, esto de aprender a aprender, también ha influido mucho en el hecho de que hayas decidido postular al programa que nos comentabas en MIT.
Sí, pues mira que sí, la realidad, pues siendo sinceros, digamos que en algún momento de mi vida pensé y dije, no, yo no creo que necesite una maestría, creo que estoy bien. No lo veía tan necesario. De pronto estaba en algún momento de mi vida que no lo veía así. Y luego trabajando en SLB, simplemente me enamoré de los procesos de supply chain. Para mí era impresionante ver cómo cada cosa y entender que cada cosa que tenemos, cada cosa que usamos en el día a día, tiene una cadena de abastecimiento detrás que la mayoría de personas desconoce. Y creo que esa fue una de las cosas también que me generó a motivar y a buscar una maestría en cadena de abastecimiento. Y pues evidentemente encontré la mejor a nivel mundial y pues en una de las mejores universidades también, ¿no? Que es el MIT. Entonces, pues muy contento de haber encontrado esta maestría, la verdad. Me gustaría que volvamos un poco al inicio de tu vida profesional. Cuéntanos cómo ha sido tu primera experiencia a nivel profesional. Mi primera experiencia a nivel profesional fue en una empresa que se llama Perfiles y Dilataciones. Esta es una empresa enfocada en el área de construcción y básicamente hace procesos de extrusión de productos plásticos para construcción, como mencioné antes. Y esta empresa es importante porque esta es una empresa que creó, de hecho, mi papá desde cero. Él diseñó y manufacturó las máquinas que hoy en día están trabajando por más de 30 años. Y sin duda alguna fue una de las experiencias más influyentes en mi vida porque yo desde muy pequeño pude ver todo un proceso industrial en el cual llegaban polímeros en bultos, se convertían en productos que luego se usaban para construir una casa, edificios y que luego los disfrutábamos en el día a día. Entonces como que fue una experiencia que como que me generó mucho impacto y pues aprendí mucho, ¿no? También me enseñó que el esfuerzo y la dedicación siempre dan frutos. Entonces creo que es algo que valoro mucho. ¿Cómo ha sido pasar de una empresa familiar a la siguiente compañía que es Cemex? En Cemex hice mi práctica profesional. Me gustó haber trabajado en Cemex. Me generó mucho impacto el hecho que, a pesar de que yo estuviera, digamos que en la parte de abajo de la jerarquía de la empresa, los reportes que yo hacía diarios eran usados por vicepresidencias, presidencias para tomar decisiones del negocio. Y eso me generó mucho impacto. Y creo que desde ese momento descubrí la importancia de la información, ¿sabes? Y los logros que el análisis de esa información pueden generar. A hoy en día yo estoy más que convencido que el análisis de datos, de información, en conjunto con las nuevas técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, y machine learning, son las soluciones a muchos de los problemas de cadena de suministro e incluso a otros problemas que hoy tenemos a diario, ¿no? A mí me gustaría igual un poco analizar cuáles crees tú que son como que las bases fundamentales para alguien que está recién empezando a incursionar en el mundo del análisis de datos. Para alguien que está recién incursionando, creo que lo primero es poder tener información y información clara. Hay un término que es como garbage in, garbage out. Entonces, si tienes información y la información, las bases de datos no están limpias, no reflejan la realidad, no están estructuradas de manera adecuada, no vas a lograr que un análisis de esta información sea bueno. Entonces, lo primero es, y creo que es una de las cosas que toma mucho más tiempo en el análisis de datos, ¿no? Poder generar que tu información, así sea la mitad de la información que antes tenía, que sea información confiable, con la que puedas puedas hacer un análisis adecuado y puedas tomar decisiones. Continuando con la historia de tu vida profesional, ¿cómo es que pasas de Cemex a SLB? Yo empecé en SLB. SLB es de hecho la empresa prestadora de servicios petroleros más grande del mundo. Y bueno, la verdad que cuando empecé en esta industria no tenía mucho conocimiento, pero empecé con muchas ganas de aprender. Y eso fue ya hace 14 años. Y empecé como ingeniero de campo de Warlen, que es como una subdivisión en el sector petrolero. Y era un trabajo poco convencional, muy retante, trabajo bajo mucha presión, mucho estrés. Recuerdo incluso que trabajé varios días seguidos sin poder descansar cuando la operación así lo requería, en sitios remotos a los que solo podías llegar en helicóptero, por ejemplo, y haciendo actividades bien diferentes, como por ejemplo manipular fuentes radioactivas o manipular explosivos con mis propias manos. Entonces, básicamente yo lideraba equipos y liberaba trabajos en los que un error podía significar la vida de alguien más o, en el menor de los casos, miles de dólares perdidos, ¿no? Entonces, fue muy retante, me gustó mucho esa etapa de mi vida, viajé mucho y también aprendí mucho.
Y después de esto, ¿cómo es que das tu salto al ámbito de planificación y logística? Schlumberger siempre es una empresa que se mantiene innovando, siempre está a la vanguardia. Entonces, alrededor del año 2016, 2017, decidieron hacer como una reestructuración de la empresa y decidieron dejar de trabajar como en silos la parte de operaciones y de planeación. Entonces, lo que hicieron fue integrar una planeación dentro de las operaciones. Y esto con el fin de lograr optimizaciones que nunca antes se habían visto, ¿no? Y ahí es donde yo, digamos que tomé ventaja, decidí aventurarme en el mundo de la planificación a logística. Para mí era todo novedoso, desconocido. Luego empecé a aprender un poco más y bueno, sin saberlo, luego resulté como en una organización gigante en la que trasciende más allá de la compañía para la que trabajas, de la industria para la que trabajas, de tu país, trasciende incluso a continentes, ¿no? ¿Cómo crees que ha sido manejar esa complejidad de estar viajando todo el tiempo, tener operaciones de diferentes culturas? ¿Qué ha sido lo más retador de esa? Creo que para manejar la complejidad, en especial en el área de planeación y cadena de suministro, lo primero es mapear cuál es tu cadena de suministro, cuáles son los procesos que haces en cada geografía. Y una vez estén mapeados, lo importante es poder entender cuáles son los problemas que cada uno tiene, cuáles son los cuellos de botellas que tienes y cuáles son las particularidades, ¿no? Asociadas a la cultura, a la región o incluso particularidades operativas de cada región. Y una vez logras identificar, digamos, que esas diferencias, puedes diseñar soluciones adaptadas a la necesidad de cada entorno, ¿no? No necesariamente todas las soluciones funcionan a nivel mundial. Hay soluciones que en Norteamérica funcionan, hay soluciones que en Latinoamérica funcionan, pero no viceversa. Entonces, creo que esto fue una como de los pilares que me permitió hacer mi trabajo de una manera más fluida, ¿no? Entonces, en resumen, es como primero poder entender para después poder adaptarte y adaptar los procesos, ¿no? Creo que ese es el enfoque principal para manejar una operación compleja en la región. Y desde tu puesto como Regional Asset Lead, ¿cuál crees que ha sido tu reto más grande al tener que liderar más de 8,000 activos a nivel Latinoamérica? Realmente es una gran responsabilidad porque los activos son la fuente de ingresos para una empresa prestadora de servicios como Schlumberger. Así que son la base de nuestra cadena de suministro. Asegurar que estos activos estén en la locación que mejor convenga para maximizar los rendimientos es crítico. Y hoy en día, y seguramente no es en esta industria, hoy en día en cualquier industria los recursos son limitados. Y digamos que mi responsabilidad es ponerlos donde más se necesiten, ¿no? Adicional que los activos necesitas también asegurarte que estén operacionales, que se mantengan con los estándares de calidad que requieren nuestros clientes para poder prestarles un muy buen servicio. Entonces es bastante retador, la verdad, pero es una experiencia bastante significativa. ¿Ahí qué tipo de estrategias has ido implementando para optimizar la planificación en este puesto y obviamente ir alcanzando los objetivos? Pues mira, la realidad yo creo que la base es la optimización, pero optimizar basado en customer centricity. Entonces, encontrar el balance perfecto entre estos dos es clave para poder reducir costos, pero sin sacrificar el rendimiento y el crecimiento del negocio. Entonces, digamos que cuando tú optimizas, reduces costos, pero si optimizas más allá de la cuenta, probablemente estás tomando una decisión sesgada que a corto plazo seguro te da resultados, pero a medida que pasa el tiempo va a impactar negativamente a tu cliente. ¿Y qué pasa si impacta a tu cliente? Impacta tus ingresos. Si impacta tus ingresos, impacta tu crecimiento o el crecimiento de la compañía en el mercado. Ahora, si no optimizas, no tienes un negocio creciendo. Es un negocio que probablemente está flat o está en declive, que no es capaz de generar rentabilidades extra para invertir en, no sé, nuevas tecnologías que puedan satisfacer las necesidades de tu cliente. Entonces, creo que la clave está en poder encontrar ese balance entre optimizar, pero siempre pensar en beneficiar al cliente final. Claro, al final el objetivo siempre va a ser nuestro cliente, ¿no? En cualquier industria como logísticos. Continuando con tu historia y tu carrera profesional, ¿cuál es el siguiente paso o salto que das dentro de la compañía? Me reasignan para trabajar en Houston, que es donde me encuentro ahorita trabajando.
como gerente de recursos para Norteamérica Offshore. ¿Cómo crees que ha sido este proceso de transición? Bueno, creo que fue bastante retador y es porque, número uno, es un cambio de vida, un cambio cultural, un proceso de adaptación personal, llegas a un lado diferente, un proceso de adaptación profesional también. Y dos, porque al mismo tiempo y en cuestión de días ya eres la persona que lidera otro equipo diferente y que toma decisiones para solucionar problemas. Entonces realmente digamos que no tienes tiempo para perder, ¿no? Y Schlumberger es muy dinámico, entonces espera que cuando tomas una nueva posición como esta, estás listo en un par de días. Así que digamos que tu capacidad de adaptación debe ser pieza clave, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que a las primeras semanas de haber tomado yo la posición, se nos juntaron varias operaciones offshore en Canadá que siempre habían estado planeadas de manera secuencial. Y bueno, digamos que de no haber sido por mi reacción inmediata en crear y ejecutar un plan de contingencia que nos permitió importar activos e inventario de otros países de manera en tiempo récord, pues no hubiésemos logrado los trabajos satisfactoriamente. Entonces, pues creo que fue bastante retadora este cambio a esta nueva posición porque fue muy rápido, la verdad, y apenas llegué ya habían millones de dólares en juego. Así que pues fue el momento como de poner a prueba mi capacidad de liderazgo en situaciones críticas, de estrés. Y bueno, al mismo tiempo estaba yo en mi proceso de adaptación personal, ¿no? Entonces, digamos que ni siquiera me di cuenta en qué momento pasó todo eso, sino ahorita que lo veo hacia atrás digo como, wow, ok, era un proceso de adaptación personal y al mismo tiempo un proceso de adaptación profesional que iban los dos en paralelo, ¿no? ¿Qué habilidades crees que son fundamentales al momento de asumir este tipo de posiciones? Bueno, yo diría que la primera es habilidades como en gerenciamiento de proyectos. Y creo que son críticas porque eso te hacen tener una visión global de las operaciones, de la cadena de abastecimiento, te ayuda a tomar mejores decisiones para ti, para tu equipo y para la empresa, ¿no? Lo segundo, que es muy relacionado a lo que veníamos hablando de los datos, la información, es la capacidad de análisis. Considero que las mejores decisiones deben tomarse basadas en datos, pero siempre combinadas con los aprendizajes de cada uno de los miembros de tu equipo, por ejemplo. Y así poder analizar, digamos que todos los factores y tomar una buena decisión, ¿no? Y lo último, que es relacionado con lo que acabo de decir, es el trabajo en equipo. Definitivamente mis resultados no dependen de mí, ni solo de mi equipo de trabajo, sino que más bien dependen como de la sinergia con la que diferentes funciones trabajamos de la mano para conseguir el mismo objetivo. Entonces creo que esas son las tres cosas fundamentales que te pueden, digamos, que ayudar a ser exitoso. ¿Cuál crees tú que ha jugado la innovación en tu carrera? Es decir, gestionando grandes equipos, grandes proyectos a nivel internacional. Yo creo que la innovación ha sido la diferencia entre el éxito y el fracaso de los proyectos en los que he sido asignado, al menos de los grandes proyectos, porque han sido muy retadores, tanto así que de haber seguido un proceso estándar, sin innovación, sin sugerir algo nuevo, sin evaluar algo diferente, seguramente nos hubiera llevado al fracaso, ¿no? Aquí recuerdo dos proyectos en particular. Uno era para un cliente en Perú, en el cual queríamos movilizar personal a una plataforma offshore en tiempo récord, y acorde a las legislaciones peruanas no se iba a lograr, pero digamos que con ayuda de los abogados, de la gente de recursos humanos, hicimos un plan diferente y se lo presentamos al gobierno y logramos sacar el proyecto en tiempo récord. De no haberlo logrado, el cliente hubiera tenido que reprogramar toda la operación de un rig por el tema solo de personal, ¿no? Entonces, esto fue un gran logro y de hecho recibimos un reconocimiento a nivel Latinoamérica por este logro. Y creo que el otro de los proyectos en los que la innovación marcó la diferencia es un proyecto offshore en Colombia que requería ciertos niveles de conocimiento técnico y ciertos niveles de calidad nunca antes vistos en Colombia y realmente en muy pocos lados del mundo en la industria del oil and gas. Así que creamos un plan logístico en el cual teníamos que mover los equipos de diferentes partes del mundo a un punto en Estados Unidos para prepararlos, obviamente con los estándares más altos del mercado, y de ahí los movimos a Colombia. Pero todo esto sin afectar el timeline del proyecto. Entonces nos tocó salir con soluciones logísticas diferentes, ¿no? O sea, esto incluyó, por ejemplo, contratar aviones, incluyó
contratar barcos, incluyó reevaluar cualquier proceso que ya estuviera escrito para hacerlo de una manera más eficiente. Encontramos cómo hacer la importación de más de 2.000 equipos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Y bueno, ¿no? Esto nos hizo merecedores a mí y a mi equipo a un premio que se llama PBS by SLB CEO, que básicamente es como un premio que brinda el CEO de Schlumberger a proyectos con soluciones excepcionales. Y bueno, fuimos uno de los ganadores por este proyecto. Entonces, definitivamente la innovación creo que ha sido pieza clave y ha sido uno de los factores fundamentales como en mi crecimiento profesional, la verdad. Realmente increíble estos dos proyectos que nos comentas. Ahí aprovecho para consultarte, ¿cómo es que tú abordas la integración de nuevos procesos y sobre todo de nuevas tecnologías? Es decir, como que hacer la bajada a los distintos niveles de operación y hacer que todos trabajen o se sientan más cómodos con estos nuevos procesos. Yo sí creo que las cadenas de suministro sin la implementación de nuevas tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial y el machine learning están destinadas a fracasar. Creo que la capacidad que nos dan la inteligencia artificial es única y hay que aprovecharla, ¿no? Y está desde el demand forecasting, inventory management, procurement and supplier management, risk management, incluso emissions reduction. Entonces, creo que es una capacidad que no tenían las cadenas de suministro años atrás. Y el hecho de no implementarlas las convertiría en obsoletas y las dejaría, digamos que, dejaría de ser competitivas en el mercado. Y creo que la mejor manera es poder entrenar a la gente, poder mostrarle a la gente cómo funciona, cuáles son las bases y cuáles pueden ser los posibles frutos de las nuevas tecnologías, ¿no? Esto es súper crítico, el entrenamiento para el personal, para que entiendan cómo usar la inteligencia artificial, cómo les favorece la inteligencia artificial, qué beneficios puede tener, por ejemplo, un algoritmo de machine learning cuando estoy tratando de seleccionar un proveedor, o qué beneficios puede tener un algoritmo de machine learning cuando estoy haciendo un forecast de mi demanda. Entonces creo que es muy, muy valioso, la verdad, pero hay que empezar con el entrenamiento de la gente para que pueda entender qué hacer y cómo hacerlo. De esto, ¿cómo crees tú que va a ser la cadena de suministro de aquí a 5 años? ¿Cómo la visualizas en un futuro a mediano plazo? De aquí a 5 años, definitivamente, como te menciono, la inteligencia artificial está creciendo de manera significativa, ¿no? Entonces, entre más rápido las cadenas de suministro puedan adoptar estos algoritmos de inteligencia artificial, más productivas van a ser las cadenas de suministro. Entonces, definitivamente en 5 años van a ser las que decidan adoptar, obviamente, esta nueva tecnología, van a ser muchísimo más competitivas, y las que no decidan adaptarlas, apropiarse de este tipo de tecnologías, definitivamente van a estar fuera del mercado. En 5 años las empresas van a trabajar de manera más óptima, van a utilizar menos recursos, van a generar de pronto más ingresos, más profitabilidad, y lo van a hacer de una manera más limpia para el ambiente. Mirando hacia atrás en tu carrera, ¿hay algún punto o decisión que consideras ha sido clave? Pues sí, mira, digamos que he tenido diferentes posiciones en Schlumberger, ¿no? Con oportunidades de liderazgo, gestionando inventarios, materiales, personal, activos, etcétera. Pero sí creo que el momento más revelador es en uno de los proyectos offshore de Colombia. Era el responsable para la adquisición de recursos y la gestión de toda la logística internacional de más de 1.800 metros cuadrados de equipos. Esto era algo impresionante, ¿no? Y yo tenía la visibilidad de toda la cadena de suministro. Entonces creo que en ese momento fue que presencié de primera mano lo que pasa detrás de bastidores, ¿no? Que a veces es lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Y ahí reconocí el innegable impacto que tienen las cadenas de abastecimiento en el mundo. Entonces creo que este fue uno de los momentos críticos en mi carrera que definitivamente como que me despertaron la pasión por supply chain. ¿Qué recomendaciones le darías tú a los profesionales que recién están dando sus primeros pasos en cadena de suministro? Adaptabilidad, definitivamente es una de las cosas que me ha funcionado a mí. Entender cuáles son digamos que los procesos en cadena de suministro tradicionales, entender
qué nos trae las nuevas tecnologías y poder extrapolar eso a donde queremos llegar. Creo que esa sería una de las cosas críticas que una persona debería tener en cuenta cuando está iniciando en la cadena de suministro, ¿no? Y estar muy abierto a poder aprender, ¿no? El tema de poder aprender es crítico. Esto cambia día a día. Entonces, si no estás aprendiendo, simplemente ya quedas fuera del mercado. Carrera a nivel profesional ha sido muy, muy interesante. ¿Cómo es que te visualizas tú a nivel personal en los próximos años? Es decir, ¿qué metas nuevas tienes o qué visualizas para tu futuro? Creo que en los próximos 5 años mi objetivo principal es continuar liderando la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning dentro de la cadena de abastecimiento y particularmente en la industria energética. Creo que hemos hecho ya muchas cosas. Hay implementación de inteligencia artificial dentro de los procesos, pero creo que podemos hacer mucho más. Creo firmemente que estas tecnologías tienen el potencial de transformar la forma en la que planificamos, en la que predecimos, en la que optimizamos nuestras operaciones logísticas y especialmente en el oil and gas, ¿no? Que es un ambiente tan complejo. Y quisiera que mi alcance no se quedara solo en la industria de oil and gas, sino en algún momento poder extrapolar de pronto, digamos, que los aprendizajes, las prácticas que hemos hecho, de pronto en otras industrias, no sé, manufactura, retail. Hay muchas industrias donde, digamos, que también hay desafíos de abastecimiento. Yendo un poco más hacia las preguntas de formato, me gustaría saber, si es que perdieras la memoria y pudieras recordar solo una cosa, ¿cuál sería? Creo que recordaría una de las lecciones más valiosas que me dejó una de mis alma mater, y es aprender a aprender. Y con solo recordando eso, creo que podría reconstruir cualquier conocimiento, habilidad o experiencia que necesitase para conseguir mis objetivos, ¿no? Y bueno, la realidad es que yo en general no tengo muy buena memoria y bueno, estoy tranquilo con eso. Pero lo que sí valoro es mi capacidad de reaprender y adaptarme las veces que haga falta. Entonces, creo que hoy, considerando que el mundo cambia tan rápido, el hecho de tener la disposición de volver al punto de partida y aprender de nuevo, ya no lo veo como una debilidad, sino de pronto como una fortaleza. Eso sería. Muchas gracias, Omar, por esta entrevista. De verdad he disfrutado muchísimo la charla. Pienso que es un capítulo súper valioso, lleno de aprendizajes. Así que, nada, agradecerte. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Me alegró mucho estar acá con ustedes y bueno, espero que nos sigamos viendo. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel. Como coordinador de marketing, Diego Villarreal. Coordinador de distribución, Roberto Márquez. Coordinador de proyectos, Hernando Márquez. Y como anfitriona, Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.